Hola Mundo Ejecutivo, ¿cómo están? Un gusto tenerlos con nosotros. En esta edición especial de salud nos acompaña el doctor Gustavo Alberto Martín Rivero, especialista en obesidad y diabetes. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Hola, Damari, un gusto. Muchas gracias por invitarme. No, pues un placer tenerte con nosotros y sobre todo que nos apoyes a comunicar y dar información de valor a este medio que es nuestro principal objetivo. Doctor Gustavo, platícame por favor acerca de tu carrera y tu especialidad. Fíjate, yo soy médico cirujano por parte de la Autónoma de Tabasco, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tengo una especialidad en salud pública, estoy certificado ante el Consejo. Y me derivé también para ser experto en diabetes, obesidad y síndrome metabólico principalmente. Detrás de cámaras hablábamos de estos tres, ¿no? Pero sí, me gustaría empezar con obesidad porque es lo que más aqueja a este país. A este país y a este mundo. La obesidad ha crecido muchísimo desde las últimas décadas. Y eso se debe a diversos factores, y no nada más en nuestro país. En Estados Unidos, en Latinoamérica, en partes de Europa. Y hasta eso, Asia no se ha salvado en los últimos años. Ha también aumentado su índice o sus tasas de diabetes, de obesidad, etcétera. Entonces, todo eso se debe a la actual modo de vida, en donde vemos que ya tenemos otros hábitos que teníamos hace 100, 50 años. Tenemos otros problemas que a final de cuentas nos dan estrés. Ok, en esta última década, ¿cuáles son los factores que tú has identificado que contribuyen a este incremento de la obesidad? Fíjate, mala información principalmente, que nos llevan también a pensar, mala información en redes sociales, ¿no? Que nos lleva a pensar que ciertas pautas que nos dicen ciertos gurús que están mal informados pueden ser efectivas. O los influencers que todo el día se dedican a estar en un gimnasio y te dicen, come esta cosa, pues claro, a él le sirve, o a ella le sirve, porque están todo el día en el gimnasio haciendo por TikToks. Su estilo de vida. Exactamente, ¿no? Por su estilo de vida. Y tocaste algo muy importante, el estilo de vida. Hoy en día dormimos menos, hoy en día comemos mal, hoy en día comemos a destiempo, hoy en día comemos en un orden que no debemos comer, hoy en día tenemos un estrés mucho más alto de lo que teníamos hace 50, 70 años, 100 años. Entonces, todo esto aunado a la calidad de la comida que hay, porque hay en abundancia, pero no hay de mucha calidad, muchas veces comidas rápidas, procesadas, ultraprocesadas, etcétera, etcétera. Todo esto ha hecho que la tasa de obesidad a nivel nacional y mundial incrementen rapidísimo. Ok. En este tema, ¿cómo tratas tú a tus pacientes en el tema de obesidad? ¿Qué es lo que has detectado en ellos y cuál es el éxito? Sí, claro. Una de las cosas que se hace primero es personalizar la atención. Okay. Yo no puedo darle a un paciente A lo mismo que a un paciente B. Tengo que ver cuáles son sus necesidades y primero los necesito estudiar. Una de las cosas que hago es que en la primera consulta yo doy 2 horas para que me cuenten todo lo que necesito saber y revisarlos de pies a cabeza. Una vez que hago eso, ya trato de darme cuenta por dónde va. Entonces, lo que he visto en las personas es que tienen un estrés aumentado, que tienen problemas de higiene de sueño y que tienen problemas de alimentación, que son prácticamente las 3 cosas, ¿no? Pero tal vez corrigiendo esto, digo tal vez porque en medicina 1 más 1 no es 2, entonces tal vez corrigiendo esto, y si no tienen problemas hormonales o cualquier otro problema más allá, una comorbilidad grave, entonces sí es probable que esta persona con un adecuado tratamiento médico, con un adecuado tratamiento de terapia cognitivo-conductual y con un adecuado tratamiento de suplementación, más obviamente que asista a sus consultas regularmente, pueda revertir un proceso de obesidad, de síndrome metabólico y en ciertas ocasiones de prediabetes. Tocando el tema de diabetes. Sí. También creo que es una enfermedad que ocupa los primeros lugares, ¿no? A nivel mundial México, en diabetes. ¿Esto a qué se debe? Hoy en día, de acuerdo al ENSANUD 2022, existen en México la población de personas con diabetes, que viven con diabetes en México es del 16 punto y pelito de por ciento. Ok.
O sea, ¿cuántos de cada 10 mexicanos tienen Vamos diabetes? a suponer que somos 130 millones de mexicanos, entonces el 16%, estamos hablando de que es casi 20 millones de mexicanos tienen diabetes. Wow. Y en cuanto, la diabetes es una enfermedad que es inducida, entre otros tantos factores, por la obesidad, la resistencia a la insulina y la incapacidad que tiene el cuerpo de regular estas hormonas, ¿sí? Glucosa, insulina, etcétera. ¿Y el rango de edad de la gente que desarrolla diabetes? Esta cifra que yo te di es a partir de 20 años y más. El 16% de las personas que tienen 20 años y más. Ok. O sea, Sí, hay entonces, gente, sí. hay jóvenes de 20 años que tienen diabetes. Sí. Ok. Sí, hay personas, inclusive ya hay niños que tienen menores de 20 años que ya tienen diabetes, con situación que no se veía hace 50 años. ¿Por qué? Por la mala alimentación, porque desde que nacen están con una alimentación tan mala que desde pequeños hacen resistencia a la insulina. Y eso los lleva a una edad temprana a padecer diabetes. En el tema de alimentación que mencionas, creo que hay como ya generacionalmente ciertas cosas que siempre has escuchado de qué debes de comer, no comer o ciertos horarios. ¿Qué es lo que tú recomiendas en la alimentación para tener ese equilibrio? Lo primero que yo recomiendo es adaptar una buena higiene de sueño, una buena alimentación y unos buenos hábitos a la vida que uno tiene. Porque si tratamos de hacer todo de manera estricta, va a fallar. Entonces, una de las cosas importantes en este momento es ver cuáles son los problemas que está generando el estrés, tratar de revisarlo, porque al final de cuentas mucho de este estrés viene de la vida, del trabajo, de la vida en común con la familia. Entonces, ver de qué manera se puede disminuir toda esta parte. Otra de las cosas que yo hago es ver cómo comen, a qué hora comen, qué cantidad comen, con qué frecuencia comen, qué comen obviamente, y ver el orden en que comen. Eso es importante porque... ¿El orden? El orden, fíjate, eso es importante. Una de las cosas que yo recomiendo siempre es, primero, verduras, en todas las comidas. Desayuno, comida y cena. A veces hay personas que no cenan, a veces hay personas que sí cenan o comen más veces, pero siempre una de las cosas que yo hago es comer verduras. En el desayuno normalmente comemos fruta. En el desayuno siempre es la fruta primero. Exactamente, siempre es la fruta primero. Y eso hace, si comemos la fruta, tiene fibra. La fibra es un tipo de carbohidrato que no se absorbe en el cuerpo. Entonces, a final de cuentas, te ayuda mucho. Pero lo ideal sería un tipo de carbohidrato, en este caso de la fibra de la verdura, que no tiene altos índices glucémicos y que te va a proteger de que después tengas, vamos a llamarlo, el azúcar y los picos de insulina elevados. Una vez que hagamos esto, ya vamos a bajar estos índices en el cuerpo y podemos comer pues ya la proteína y los carbohidratos. A lo último, los carbohidratos es lo que siempre, oye, voy a comer fruta, pues a lo último. Y la fruta entera, nada de jugos, nada de cuestiones procesadas. En el tema de higiene de sueño. Higiene de sueño es importante porque en la actualidad... ¿Todo el mundo debemos dormir la misma cantidad de horas o depende de tu cuerpo? O sea... Depende de cada quien. Vemos personas que podemos dormir 6 horas. Yo si duermo más me siento raro y estamos muy bien. Lo ideal sería dormir entre 7 horas y media y 8 horas y media. ¿Sí? Más de eso también no es bueno y menos de eso también no es bueno. Hay ciertos tipos de personas que pueden utilizar, hay ciertos tipos de personas que pueden dormir menos, pero lo normal, lo más común es que se duerma entre ese horario. Es importante tener en cuenta que hoy en día hay muchas personas que viven con el celular en la mano y que ya son celular adictos. Y aparte de estar teniendo un problema en un ligamento que tenemos en la parte de atrás del cráneo, de que estás así, ya va en aumento, también tenemos el problema de que nuestro ciclo de sueño, vamos a llamarlo así, nuestro ciclo de sueño se está viendo afectado. ¿Por qué? Porque el celular maneja ciertos tipos de luces azules que hace que se eviten que ciertas hormonas como la melatonina se desregule. Entonces afecta la calidad del sueño.
¿Cómo afecta la calidad del sueño? Haciendo que durmamos menos, el cerebro piensa que estamos expuestos a una luz del día y eso hace que se evite que se libere la melatonina. Por eso recomiendan que no ocupes el celular una hora antes de dormir. 2 horas antes. 2 horas antes de dormir, ni ver pantallas. Eso es importante. Entonces, teniendo en cuenta esto, y aparte hay muchas personas que piensan que dormir es como perder el tiempo o que quieren hacer más cosas durante el día, esto es inconcebible. Esto es importante tener en cuenta que dormir no es no hacer nada. Dormir recupera tejidos, repara tejidos. Dormir hace que aprendas mejor. Dormir hace que tus funciones mejoren. Dormir es un superpoder que tenemos nosotros para recargarnos, para afrontar al día siguiente otra vez con más energía y con una actitud más positiva. Ok, pues es información muy, muy interesante, doctor Gustavo. Y también eres consultor, ¿no? Soy consultor de empresas, soy consultor, tengo un MBA, me egresé del Legade Business School, que es una de las escuelas más importantes de México y Latinoamérica. Gracias a Legade pude hacer un programa de innovación en Japón, en una escuela que se llama Ito Tsubashi, que hoy en día es la mejor escuela de negocios de Japón. Me invitaron también a hacer un programa de consejero de administración empresarial por el Legade Business School. Igual en el programa Enlace soy mentor de profesionalización de empresas que están en crecimiento. ¿Estas consultorías que das a empresas son en el ámbito de la salud o es ya totalmente...? Sí, en el ámbito de la salud. De repente sí hay cosas de procesos. Como un paciente. Veo cuál es... Diagnóstico, todo le eso. Duele. Sí tienen sus procesos, pero yo los acoplé a la parte médica. Que es como, a ver, tenemos esta parte, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo hago es presentación. Nosotros cuando hacemos una evolución clínica, utilizamos la mnemotecnia SOAP. P-S-O-A-P. Que significa presentación, subjetivo, lo que te dice la persona, objetivo, lo que realmente tú estás viendo, análisis, cómo analizas si tiene algún examen de laboratorios, por ejemplo, alguna imagen, y plan. Obviamente yo a eso le agrego una E, que es de espérame tantito, se me olvidó de la P, es de evaluación. Vas evaluando constantemente. Una de las cosas que veo es cómo están, cuáles son sus objetivos, a dónde quieren llegar, que sus objetivos sean SMART, o sea, que sean específicos, medibles, alcanzables, reales y en un tiempo definido. ¿Sí? Y que hago con mis pacientes también, porque luego quiero ser delgado en diciembre. No, pero después de diciembre. Sí, después de diciembre, porque tiene un proceso. Paréntesis. Cualquier método de adelgazamiento mágico no se usa porque puede poner en riesgo la salud. Haciendo ese paréntesis, me gustaría volver. Entonces, justamente es lo que hago con las empresas. Soy doctor, sería incongruente que yo me fuera a una empresa automotriz. Entonces, si acaso, una de las cosas que yo hago también es este programa de inteligencia emocional para directivos, que tiene que ver... Se llama neuropsicología gerencial, que en conjunto con una socióloga experta en neuropsicología, en programación neurolingüística, y una persona experta en recursos humanos, damos ciertas pautas y ciertas capacitaciones a los directivos de acuerdo a sus competencias. Y eso sí puede ser en cualquiera, porque al final de cuentas es la salud y yo estoy en conjunto con otros. Esto se hace porque se ha visto que en las empresas se tienen ejecutivos que no tienen capacidad de liderazgo o que las tienen muy limitadas. Entonces tratamos de desarrollar sus capacidades, sus habilidades finas de la mejor manera de acuerdo a lo que requiere la institución, la empresa. Sí, es correcto. Es como pasa de repente, ¿no? Que el mejor vendedor lo hace en gerente o directivo y no da los mismos resultados, ¿no? Y eso también depende mucho del perfil. Sí, claro. Eso se llama el nivel de máxima incompetencia, en donde tú tienes un muy buen
un muy buen personal y lo subes y es incompetente. ¿Por qué? Porque no tiene la preparación, más que el perfil, la preparación. Ok, perfecto. Doctor, pues se nos está terminando el tiempo y quiero hacerte una pregunta. Si pudieras elegir una palabra que te represente, ¿cuál sería? Solo una. Voluntad. Voluntad. ¿Qué representa voluntad para Gustavo? Voluntad significa no quitar el dedo del renglón. Voluntad significa no quitar la vista de donde tú quieres estar. Voluntad significa hacerlo aunque estés cansado. Hay una parte muy importante, un dicho muy importante que es, si estás cansado, hazlo cansado. Voluntad significa pasar a la acción. Voluntad significa no rendirse y voluntad significa ser siempre honesto contigo mismo. Ok, es muy importante lo que mencionas. Y por último, para cerrar la entrevista, ¿qué recomendaciones puedes darle a la gente que nos escucha y nos ve acerca de todo lo que mencionas, ¿no? Hoy en día el estilo de vida ha cambiado muchísimo y nos ha llevado a olvidar cuidarnos, ¿no? Sí. En alimentación, en sueño, en el tema del estrés. ¿Qué recomendación le puedes dar a la gente para que regrese a tener buenos hábitos y a cuidar, ¿no? de su persona? Porque implica todo, salud, comida, sueño, todo. La gran mayoría de los problemas, si no casi el 100% de nuestros problemas de salud y de nuestra vida, se arreglaría mucho con disciplina y constancia. Eso es lo que puedo decir. No nada más la parte de obesidad, sino la parte de trabajo, la parte de nuestra vida personal. Se arreglaría con disciplina y constancia. Ok, perfecto para cerrar esta entrevista. Muchísimas gracias, doctor Gustavo. De nada, Damaris. Un gusto tenerte con nosotros y esperemos que se pueda repetir esta entrevista porque hay muchos temas que hablar. Yo encantado. Muchas gracias.